de Lacan. Porque diría, pero Lacan dice que lo real es inconstruible, por eso, pero es de Piaget, o sea, no es lo de Lacan. El segundo punto, el primero es la construcción de lo real de Piaget, ya iba a tener un lapsus ahí lamentable. El segundo es la complejidad, ¿no? La noción de complejidad de Piaget, ¿no? ¿Qué entiende por complejidad, ¿no? Y cuando digo complejidad lo delimito un poco más por sistemas complejos, ¿no? Que es como uno de los paradigmas como más interesantes. O sea, ¿qué entiende Piaget por sistemas complejos, ¿no? Y el último que servirá, que es como fundamental y Piaget ahí es genial, que es una práctica, ¿no? Y es como, podríamos, práctica cotidiana o una cosa así, ¿no? Entonces, la construcción de la realidad o de lo real o de lo que sea, la complejidad o los sistemas complejos y la práctica cotidiana o la práctica, la práctica, digamos, las interacciones de los cuerpos, ¿no? Para ser un poco más preciso. Entonces, bueno, esas tres cosas son las que vamos a platicar hoy, ¿no? Esos tres elementos que nos van a permitir entender a qué se refiere Piaget con sociogenética, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos al primer punto, ¿no? A la construcción de la realidad. Piaget tiene como la capacidad de lograr sintetizar los dos grandes debates de nuestros tiempos epistemológicos, ¿no? De entrada, Piaget, y bueno, para ser como justos con él, yo les podría decir que como que Piaget es el que nos enseñó como la reflexión, y hablo de mi caso, así como no que nos enseñó a la humanidad, sino a Javier, qué es reflexionar, ¿no? Antes de Piaget y de ver Piaget y de atravesar la experiencia piagetana, yo podría decir que neurotizaba lo que leía, ¿no? Ya después de Piaget como que lo reflexioné, ¿no? Tanto mi neurosis como ya la teoría, ¿no? Entonces, bueno, Piaget nos va a decir que él estaría haciendo o comenzando con un corte que sería epistemología científica, ¿sí? La epistemología antes de Piaget, y eso sí es su lugar, era filosófica, es decir, la epistemología tenía que ver o se estudiaba por filósofos, no más, ¿no? Y era un campo ahí medio... Pues lo que le va a criticar Piaget, y creo que tiene vigencia más allá de que tenga razón o no, es que dice que la epistemología filosófica, ¿sí?, no reflexiona desde cuestiones empíricas. Sí, se debe escuchar muy Chomsky, y ahorita vamos a leer un poquito de la crítica que le hace Chomsky para no dejar pasar y para gozar, la verdad. Bueno, eso. Y Piaget va a decir que la epistemología científica, que es la que empieza él, ¿sí?, tiene que ver con reflexionar o con construir desde referentes empíricos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que la epistemología científica de Jean Piaget lo que intenta o cómo va a reflexionar desde cuestiones empíricas no se está refiriendo a ver la rata o abrirle la cabeza o a tener un test en la mano para decir esto sí es empírico o no. Lo que está comprendiendo Piaget por epistemología científica es la reflexión de la teoría científica, ¿sí? ¿Por qué? Porque las epistemologías o la epistemología lo que busca es, digamos, una reflexión sobre la realidad, vamos a dejarlo así, pero digamos que Piaget va a decir que los epistemólogos filosóficos se perdían, o sea, no llegaban a nada, como que se quedaban de nuevo en esta filosofía abstracta que nos puede o no gustar, pero que no tenía como un aterrizaje. Y entonces la epistemología científica lo que va a hacer es una reflexión sobre la teoría científica, es decir, una reflexión sobre las contradicciones de la ciencia,
¿sí? O las contradicciones del discurso científico, las inconsistencias metodológicas, ¿sí? Y entonces, ¿qué está inaugurando ahí Jean Piaget? Por ejemplo, cuestiones contemporáneas como la transdisciplina, ¿sí? Porque al estar en la reflexión de teorías científicas, pues empiezan a ver como las conexiones que hay entre los distintos campos, ¿no? Entonces, bueno, repito, Piaget no estaría diciendo que la parte empírica que él está salvando tiene que ver con algo visual y táctil, y si no lo veo no existe y esta cosa, no. Está diciendo que está haciendo la reflexión sobre teorías que sí hablan de cosas de la naturaleza o de cosas conectadas como con los objetos sensibles, ¿sí? Entonces, bueno, este pasaje es como clave porque a partir de esto Piaget va a comenzar este debate sobre entender o desmentir justamente al empirismo tradicional. El empirismo tradicional, o como le llaman los epistemólogos filosóficos, empirismo clásico, tiene que ver con la escuela de Locke, Hume, Berkeley y la escuela inglesa, resumido, bueno, Chomsky todavía ahí de trasnochado, que dirán la idea del círculo de Viena también, por supuesto, y N científicos por todos lados, bueno, científicos que dicen que lo que no veo no existe, ¿no? O sea, que lo tengo que tocar, así, oler, sentir mi cuerpo, ¿no? Así como... Y en realidad no es ni que lo vean ni lo sean, bueno, sí, que lo sientan con todo el cuerpo, sino más bien se ha dedicado a un visualcentrismo, es más bien si no lo veo, pues ese es como el criterio empirista, así como fundamental, siempre ha sido, los occidentales siempre han centrado en los ojos su criterio de verdad, ¿no? Entonces, bueno, esa idea es la que Piaget está separándose, ¿no? O sea, va a decirnos que este, digamos, empirismo, ¿no? Que es como que los empiristas que decían, ¿no? y es como la cuestión, ¿no? y como para retomar la pregunta epistemológica fundamental, nos va a decir Piaget, es responder a la pregunta ¿cómo conocemos? ¿Cómo se hace el conocimiento? En términos de Piaget, ¿cómo nos conectamos con la realidad? ¿No? ¿Cómo construimos lo real? Pues entonces, los empiristas nos van a decir que los objetos visuales, sensibles, táctiles, son los que nos hacen el conocimiento, ¿sí? Esa es como la primera postura, ¿no? Hoy en día encontramos a los conductistas defendiendo esta idea, ¿no? El estímulo, ¿no? Hace la respuesta, ¿no? Y pues lo que el sujeto haga está autómata conectado en el entorno, y entonces el entorno es el que le manda todo. Es como materialismo light, ¿no? Como Feuerbach, ¿no? Ese es Feuerbach, ¿no? El hegeliano, ¿no? Que creía que ser materialista era ser conductista, o sea, que los objetos son los que nos dan la información. Y teníamos la otra postura radical, a los racionalistas, que así les llaman, ¿no? Que son los que creen que el cerebro, hoy en día se llaman neurocientíficos, ¿no? Entonces estamos como en la lucha neurocientíficos conductistas, que el cerebro hace a las ideas, ¿no? Que eso podría ser, en términos de Marx, Hegel, ¿no? Porque después no sean que un Hegel de paja, no sé, bueno, es para evitar el Hegel de paja, bueno, que el cerebro es el que produce neuroquímicamente y el lóbulo izquierdo se conecta con el derecho, y entonces esa conexión es la que hace el pensamiento, ¿no? Entonces, ambas posturas, Piaget dice, güey, no entendieron nada, no están perdidos, ¿no? Entonces, bueno, Piaget tiene la genialidad de lograr reconciliar estas posturas. O sea, no las desecha, sino que logra conectarlas. Y a este empirismo, ¿sí? Versus racionalismo, Piaget va a crear el constructivismo, que es lo que él, o sea, se va a comprar, ¿no? Entonces, ¿cómo le va a llamar a su corriente? Sociogenética constructivista, ¿no? Entonces, si lo vemos, lo que tendríamos aquí con la sociogenética sería la parte socio, sería como el mundo, como lo social, como el entorno, el afuera, que sería el empirismo, el que les contaba, ¿no? Y la parte genética sería como el racionalismo, o el cerebro, ¿no? Entonces,
esta sociogenética es la reconciliación de estas dos posturas. ¿Y cómo nos va a decir que es Piaget? Que entonces tendríamos que pensar en un constructivismo, ¿no? Como para avanzar sobre este viejo debate que antes de que el empirismo inglés y el racionalismo de Descartes, hoy en día seguimos atrapados ahí, porque como les decía, aquí podríamos ubicar al conductismo, ¿no? Y acá a las neurociencias, ¿no? Entonces, bueno, total, que los empiristas decían que los objetos nos daban el pensamiento y los racionalistas que el sujeto creaba los conceptos, ¿no? Entonces estos están volcados al sujeto, ¿no? Y estos están volcados al objeto, ¿sí? Y bueno, y de ahí pues parecía como un fanatismo futbolero, ¿no? ¿Quién le va a quién? Y, entonces, y no llegábamos a ningún lado. Y Piaget va a decir, no, es que es una construcción, ¿sí? Y como ya lo habíamos visto en el seminario ese que les conté de Nietzsche, Marx y Freud con Marx, que también Marx es el que lo ve, pero no se preocupa por estas cuestiones, sino más bien por la dominación y la lucha de clases y estas cosas. Lo que va a decir Piaget es que en realidad esto, el constructivismo, apela a la interacción que hay entre el sujeto y el objeto, ¿no? Y entonces la sociogenética se va a preocupar por resolver cómo conocemos, cómo empezamos a darle sentido al mundo, ¿no? Entonces, bueno, la idea ahí que como que va a comenzar a trabajar, ¿no? Piaget, es la del viejo Kant. Y con Kant es como logra solucionar este problema, ¿no? Repito, no es que Kant lo solucione, es Piaget que lea a Kant el que lo soluciona. Porque nos va a decir Piaget que la duda de Kant era que el sujeto tenía que descubrir lo que había en los objetos, ¿no? Entonces, como el racionalista no tenía que descubrir que había acá, entonces, puta, ¿qué es lo que hace ser a esta cosa ser? No, pues Kant, ¿no? Entonces, pues Kant dice, puta, es que ¿cuál es la esencia de la cosa? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la esencia? Hasta que entiende Kant que no hay esencias de las cosas, ¿no? O sea, que es imposible decir qué es lo que hace a esta cosa, ¿no? Ser. Pues ahí se queda Kant. O dicho más kantiano, Kant dice, pues es que no la puedo conocer, ¿no? Es incognoscible, ¿no? ¿Qué es lo que se está jugando ahí? Y es la discusión, y ya para como acotar, que hay un mundo independiente del sujeto que lo piensa. Es eso. O sea, que hay un mundo material independiente del externo, ¿sí? Vamos a poner unos ejemplos contemporáneos actuales de cualquier físico. Güey, a ver si, ¿no? Si tan piagetanos, ¿no? ¿Qué tal? Si llueve, ¿qué? ¿No? ¿Tú estás construyendo la lluvia? Está lloviendo, independiente de que tú estés ahí, ¿no? Llueve, güey. Los cuerpos caen, ¿no? O sea, si él o tú, o sea, el sujeto no importa, güey. Cae, ¿no? El objeto, sí. Exactamente, ¿no? Cae, ¿no? Y hay leyes independientes. Las ciencias naturales o la física sigue intentando investigar el número de las cosas, como decía Kant. Sí, lo que pasa es que tienes mucha razón ahí, pero estas personas estarían presuponiendo varias cosas. Pues sí caen las cosas, o sí llueve, pero dentro de las categorías espacio-tiempo. Entonces, ¿cómo se construye? Bueno, igual claro, para allá, ¿no? Sí, pero bueno, sí. Entonces, sí, no he leído acá, dice que es bastante complicado, más bien he leído gente que lo ha leído y unos documentales. Ajá. El sujeto es el que construye la realidad, aplicando las diferentes categorías. Es decir, lo que tú bien mencionabas, no podemos conocer la naturaleza de la realidad, sino que estas categorías, no sé si sean innatas o lo considera así Kant, las aplicamos a cualquier objeto o a cualquier realidad, que es lo que nos da la posibilidad de conocimiento de las cosas, pero únicamente hasta ese punto, ¿no? Ok, ajá, y desde lo que decía Memo, avanza Piaget porque las neurociencias parten, y ahorita lo vamos a leer con Chomsky, de que son innatas, ¿no? El innatismo, ¿no?
Y acá parten de que hay como una tabula rasa, o sea, de que, ¿no?, el mundo te hace todo y tú no traes nada, ¿no? O sea, que es, ¿qué le podríamos poner? La tabula rasa, sí, tal cual, ¿no? O sea, el sujeto está vacío y el mundo como que lo llena, ¿no? Y entonces, en este mismo sentido, o sea, ahí llegamos a Kant de, bueno, pero es que hay un mundo independiente del sujeto que lo ve. Todavía yo, el semestre pasado, con un sociólogo computacional que me parece brillante, me decía, ¿y tú cuál es tu...? Y yo dije, no, pues psicoanálisis, y me decía como, no, es que no materializan. Y yo, venga, el constructivismo. ¿Qué a poco si yo me aviento de la ventana no me voy a morir, ¿no? O no me va a pasar, o sea, porque construí que voy a volar. Si yo estoy construyendo, voy a volar y me lanzo, ¿qué a poco no hay como un mundo así físico que determine como que me voy a caer, ¿no? Entonces, bueno, esa es la discusión en realidad que se está jugando ahí. O sea, si hay un mundo con ciertas leyes o ciertas como circunstancias y que determinan a ese güey que participa ahí, o si ese sujeto puede influir en esas leyes o en ese mundo, ¿no? O sea, esa es como la discusión epistemológica de la sociogenética, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a concluir Piaget después de muchos años y sobre todo de que decía que la epistemología científica tiene que hacer experimentación? Experimentación no se refiere Piaget a laboratorios, ¿sí? Se refiere a interactuar con la gente y ver cómo funcionan las cosas. O sea, más allá de que tú infieras de, güey, soy Kant y soy súper inteligente, entonces lo que yo diga, no, es como, güey, ponte a ver cómo funcionan. O sea, ponte a conocer y como ver cómo la gente se mueve o cómo pasan las cosas, ¿no? Entonces, esa también era otra de las virtudes que decía Piaget. Entonces, bueno, en ese sentido, lo que está diciéndonos Piaget es que no es ni el objeto, no es ni el sujeto, es la interacción entre los dos, lo que va a ir generando esquemas mentales o categorías mentales en el sujeto. O sea, él va a ir interactuando con los objetos. Entonces no es que si el güey dice, ay, voy a volar, vuele, ¿sí? Pero tampoco es que haya una ley que diga, esto está determinado independientemente de lo que tú creas. O sea, es cómo interactúes, pues, para explicarlo más. O sea, no es que si yo digo, esta mesa es lisa, va a ser lisa, pero tampoco es que esta sea un objeto liso, sino la interacción, el que yo le esté tocando, o sea, interactuando yo con la mesa, va a ir creándome un concepto mental de, esto es de una forma, porque ya la palabra lisa pues ya es como una construcción más abstracta, pero la interacción que yo voy teniendo, ¿sí? ¿Qué es lo que va generando? Y entonces es la discusión que tiene Piaget con Chomsky, que no es innato, o sea, que no nacemos con las categorías, sino las vamos creando en la función de la interacción, no tanto y sí con los objetos, sino sobre todo con los otros sujetos, ¿sí? Que eso es más Husserl y la fenomenología que va por ahí, o sea, la intersubjetividad, la interacción con los otros, que me dicen, mira güey, esto se llama liso, mira esto es el sol, mira esto no sé qué. Entonces, interactuar con los demás me va a ir creando las ideas, ¿sí? Que yo voy a ir teniendo sobre el mundo, ¿sí? Pero que tampoco yo me las voy a sacar de la nada y voy a decir, bueno, ahora como ya soy bien piagetano, ahora esto es esto y esto. No, porque los objetos tienen una suerte de como de límite, como de posibilidad de que yo los vea de una forma. O sea, yo no puedo ver lo que quiera, yo veo en función de los objetos que hay, pero tampoco quiere decir que los pueda ver de una sola forma. ¿Me explico? Ahí ya estamos entrando en lo que Piaget llama complejidad. Eso ya es la complejidad, pues, ¿sí? O sea, ni yo veo lo que quiero, ¿sí? Pero tampoco está determinada mi visión, ¿sí? O sea, los objetos me dan un margen de ver de alguna forma, ¿sí? Y en la medida en que yo interactúe con ellos voy a ir logrando ver más. Entonces, entender que están conectados los objetos y los sujetos, y no hay uno que gane y no es primordial, ¿sí? Eso es constructivismo, ¿sí? Eso es lo que va a llamar Piaget la construcción de lo real. En la medida que el niño, porque es con lo que experimenta macizo Piaget,
interactúa con el mundo, ¿sí? Ya sean sujetos o su familia, o ya sean objetos, su biberón, su mantita, su cuna, qué sé yo,